Buenos días, bienvenidos a esta primera charla del año, ¿no? Y la primera charla también es de prepararnos para consagrarnos al corazón de Jesús. Es un año muy bonito, ¿no? Es un año jubilar, que encima la basílica es templo jubilar, ¿no? Para poder ganar la indulgencia plenaria. Y como decía Monseñor Munilla, ¿no? Pues tenemos que ser misioneros de la misericordia este año, ¿no? Y yo os invito a que lo viváis, pues, entregándoos de veras, ¿no? Como todo. Cuando hicimos la consagración a la Virgen también es, pues, total, la entrega total y para siempre, pues así. Que con esta ilusión y con esta determinación empecemos este curso, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al padre José Ignacio Orbe. Él es párroco de la parroquia de Santo Domingo de Alcorcón y pertenece a la Hermandad de los Hijos de Santa María del Sagrado Corazón. Y bueno, veréis que es un lujo tenerle entre nosotros, os va a encantar, aprovechad muy bien las charlas, como siempre. Y bueno, después vamos a pasar a una salita del seminario y ahí ya podréis hacer preguntas y podremos, pues, poner en común cómo estamos viviendo esta formación, esta consagración, ¿no? Y todo lo que queráis. Entonces, bueno, a mí me pidieron que habláramos un poquito del amor de Dios en la historia de la salvación, ¿verdad? Este es el tema en el que vamos a reflexionar esta mañana, el amor de Dios en la historia de la salvación, preparando esta consagración al corazón de Jesús, ¿verdad? Que estáis, pues, preparando. Yo inmediatamente, pues, fui a la nueva encíclica del Papa sobre el corazón de Jesús y digo, bueno, vamos a ver qué dice sobre esto, ¿no? A ver cómo cita o qué ideas tiene sobre, pues, este amor de Dios, cómo se representa o cómo aparece en las Sagradas Escrituras, en la historia de la salvación. Y resulta que me encuentro con una frase que me encantó, ¿eh? Reconozco que es como un poco el lema, la primera cita que quiero hacer hoy, porque de alguna manera, pues, recoge la idea de todo lo que queremos transmitir y pensar, ¿no? Está en el número 101 de la encíclica Dilexit Nos y dice lo siguiente, fijaros. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. Parece una frase impresionante, preciosa, verdaderamente una clave de comprensión, ¿no? De todas las Escrituras, pues a la luz del corazón de Cristo, ¿no? Todas las expresiones que en la historia de la salvación que relatan las Escrituras, expresiones de amor de Dios, ¿no? Para con los hombres, se concentran, se escriben en carne, por así decir, en este símbolo que es el corazón de Jesús, ¿no? al cual nos vamos a consagrar. Así que esta cita como pórtico, ¿no? De toda la reflexión que queremos hacer en esta mañana. En el corazón de Cristo están escritas en carne todas las expresiones de amor de la Escritura. Bueno, pues por eso el libro fundamental hoy es la Escritura, ¿no? Por eso, pues, merece la pena tener una Biblia propia y subrayarla, ir trabajándola, ¿no? Y ir intentando descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Iglesia y del Magisterio, pues ir descubriendo cómo toda la historia de la salvación es, en el fondo, una gran historia de amor. Es, mejor dicho, la mayor historia de amor jamás contada. Esa es la historia de la salvación, ¿no? Es la historia del gran amor de Dios. De hecho, si os fijáis, la Sagrada Escritura es muy, muy hermoso porque una clave para leerla, la Sagrada Escritura, claro, tiene muchísimos libros, no siempre es fácil leerla unitariamente, ¿verdad? Pero hay claves que nos permiten como penetrar, ¿no? Y unificar todo lo que se explica en la Escritura. Y una clave clarísima es este tema del amor, y sobre todo bajo un punto de vista del amor esponsal,
entre el esposo y la esposa. Si os acordáis, pues la Sagrada Escritura empieza con una boda, la de Adán y Eva, ¿verdad? Así empieza toda la historia de la salvación. Y acaba también con una boda, la boda del Cordero, las bodas del Cordero en el Apocalipsis, ¿verdad? Con la ciudad santa, con la Jerusalén vestida de novia, que aparece, ¿no?, ante el Cordero, ¿no? Es una boda simbólica, ¿verdad? El Cordero y Jerusalén. Pero es que entre medias también hay otras bodas de mucha importancia. Entonces vamos un poquito a atravesar, a hacer una panorámica de la historia de la salvación a través de estas, yo he puesto 4 bodas, 4 bodas que nos van a hacer entrar en el misterio, en el gran misterio del amor de Dios por sus criaturas. Bueno, fijaros, esto del gran misterio no me lo invento yo, sino que es la expresión que usa San Pablo, ¿os acordáis, verdad? Cuando dice, sed sumisos los unos con los otros por temor de Dios, por temor de Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentándola resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia, ¿verdad? Es lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, San Pablo hace una comparación, relaciona la relación del marido y la mujer, del esposo y la esposa, con Cristo y la Iglesia. Y dice, este es un gran misterio, o sea, aquí hay algo, un magna mysterium, magna mysterion, un gran sacramento, ¿no? Es algo misterioso que de alguna manera recorre toda la historia de la salvación. Y esta relación entre el esposo y la esposa como ilumina la relación entre Dios y los hombres. Y por eso, bueno, todo lo que os voy a explicar lo tomo de este librito, que se llama Jesús el novio, es Henry Alp y es de un autor americano, se llama Brant Pitre, que es una maravilla, no voy a explicar nada en el fondo que no esté aquí, pero es tan bonito que yo digo, pues por si no lo conocéis, pues así lo vamos a conocer, ¿no? Este gran misterio, pues, que ya digo, empieza pues con la boda de Adán y Eva, uno va al Génesis. Y después de leer todo el misterio, pues todos los relatos preciosos, ¿no?, de la creación, y cómo Dios va viendo que cada cosa era buena, ¿no?, y el cielo y el mar y los animales, etcétera, se para un momento Dios y crea al hombre y a la mujer, ¿no? Crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y le va presentando a Adán, le va presentando todas las cosas para que les ponga nombre, y va nombrando a Adán, recordáis, ¿verdad?, toda esta historia, pues las cosas, y sin embargo Adán no encuentra alguien como él, ¿no? Se sigue sintiendo solo, ¿verdad? Hasta que Dios entonces lo que hace es que le infunde un sueñecito así, ¿verdad? Le duerme. Y de su costado, de su costilla, decimos a veces, de su costado, forma a Eva. Y en Eva, después, cuando despierta Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hace un cántico, ¿verdad, Adán? En el que en Eva reconoce a alguien como él, alguien que de verdad puede ser su ayuda íntima, ¿no?, su compañera en este viaje, ¿no? Alguien a la que se puede amar personalmente, porque también ella es imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y por esto queda ahí ese amor, ese primer matrimonio, ¿verdad?, entre Adán
y Eva, en el que es bendecido por Dios, y bendecido para la fecundidad, ¿no? Dominar la tierra y reproducirlos, ¿verdad? O sea, dar a luz a nuevos hijos, etcétera, ¿no? Este primer matrimonio entre Adán y Eva, pues va a ser es la primera de las, digamos, el pórtico de toda la salvación, está en este primer matrimonio, que sabemos después, pues queda en parte herido, pues por el pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, avanzamos en la historia de la salvación y todos sabemos, culmen de esta historia de la salvación es el momento en que, pues, en un momento determinado, Moisés se eleva dentro del pueblo están en Egipto, ¿verdad? Y se erige como líder y ve que tiene que liberar, como una misión de Dios, a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y con la ayuda de Dios y los prodigios, las 10 plagas, la celebración de la Pascua, se libera a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, salen corriendo, como si dijéramos, salen exiliados por el desierto después de un baño que dan en el Mar Muerto, ¿verdad? En el Mar Rojo a todos sus enemigos, quedan liberados por ello y llegan al monte Sinaí, en el que se hace una alianza, esta palabra es muy importante, un pacto sagrado que constituye una cierta familia entre Dios, que se presenta en el monte Sinaí pues con una teofanía impresionante, ¿no? Con aquellos truenos, aquellos rayos, aquella majestuosidad, ¿no? Que ofrece a través de Moisés al pueblo, le ofrece pues un pacto, una ley, unos mandamientos, ¿verdad? Que constituye pues una alianza. A partir de ese momento, Yahvé es el Dios de Israel, Israel es el pueblo de Dios, se constituye ahí como una alianza. Pero esto es muy bonito, muy importante, que si uno sigue leyendo las Escrituras y lee sobre todo los profetas, y lee a Jeremías, y a Oseas, y a Ezequiel, y va leyendo así a Isaías, ve que los profetas, a posteriori, digamos, interpretan lo sucedido en el Éxodo a la luz de Dios como novio, como esposo de Israel, Israel como la esposa. Vamos a leer algunos textos, fijaros, porque son preciosísimos, ¿no? Y que nos ayudan mucho a entender luego cuál es la misión de Cristo, ¿no? Cuando uno entiende que en el monte Sinaí no solo ha habido una teofanía, ¿no? Un pacto impresionante, ¿no? Con todas las muestras de poder de Dios, sino que también ha habido, o más profundamente, ha habido un Dios que sale como el esposo en búsqueda de su esposa, que es el pueblo de Israel, ¿no? Fijaros cómo lo dicen los profetas. Oseas: arrasaré su viñedo y su higuera de los que decía, ellos son mis salarios que me han dado mis amantes, en matorral los convertiré y la bestia del campo los devorará. Dice el Señor, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y ella me responderá allí, como en los días de su juventud, como en el día en que subía del país de Egipto. Fijaros, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? Está leyendo a través de esta imagen de todos los acontecimientos del Éxodo, ¿no? Cómo salió de Egipto, cómo llegó al pueblo de Israel, a través de esta imagen, ¿no? Como si Dios estuviera seduciendo, como un esposo, un novio quiere seducir a su novia, ¿no? La llevaré al desierto, un lugar solitario, y le hablaré al corazón, ¿no? Es unas muestras de amor por el pueblo de Israel. Dice Jeremías, entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice Yahvé, de ti recuerdo tu cariño juvenil,
el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada, ¿no? Como vuelve a ese momento de seguir el pueblo de Israel, pues la columna de fuego, la columna de nube, ¿no? Como una esposa que se fía del esposo que le lleva al desierto, ¿no? Consagrado a Yahvé estaba Israel, primicias de su cosecha. O Ezequiel, entonces pasé yo junto a ti y te vi, era tu tiempo, el tiempo de tus amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Estas palabras de expresiones de amor de la Escritura, que se contienen escritas en carne en el corazón de Cristo. Acordaos, ¿no? Estas palabras en las que los distintos profetas van entendiendo que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se comportaba como el esposo, digamos, atrae, seduce, quiere acercar así a su esposa. Esto es muy hermoso. Pero igualmente pasa aquí, pues que enseguida, se lo sabemos por el libro del Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Israel, después de esa boda mística que se realiza en el monte Sinaí y que acaba incluso en un banquete de bodas, si leéis bien el Éxodo, aparece como Moisés y los ancianos de Israel suben a la cima del monte y comen y beben con Dios, como un verdadero banquete de bodas, ¿verdad? Que está ahí presente, ¿no? Como una familia come y bebe juntos, comen y beben juntos, pues de alguna manera el pueblo de Israel, junto con Dios, se ha creado una familiaridad, un pacto, una alianza, ¿verdad? Una alianza conyugal, podríamos decir. Bueno, el caso es que, sin embargo, esta alianza, pues muy pronto es rota por el pueblo de Israel, y todos tenemos presente cómo después de que Moisés baja del Sinaí, se encuentra al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. Y este es el pecado de Israel, ¿no? Un pecado que enseguida los profetas, una vez más, van a entender y van a interpretar como no simplemente la transgresión de una ley, porque si el Sinaí no es solo un pacto jurídico, también, pero no solo, más profundamente es una alianza de amor, entonces el pecado de Israel es algo más profundo que una simple transgresión de una ley. Es romper o traicionar, mejor dicho, una relación personal. ¿Se entiende, verdad? Y por eso, de repente, se convierte el pecado de la idolatría, se entiende mejor a la luz de este adulterio espiritual. Es como un verdadero adulterio, ¿no? Como una traición al amor del Dios esposo, del Yahvé esposo, hacia su prometida, su novia, su esposa, el pueblo de Israel, ¿no? Por eso dicen los profetas, acordaos, ¿no? A Oseas, Oseas tiene esta vocación muy misteriosa en que Dios le pide en que tome como mujer a una prostituta, como signo de lo que ocurre entre Yahvé y el pueblo. Dice, comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, ¿no? Es este signo profético, ¿no? De lo que ocurre cuando Israel se aparta de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se comporta pues como una prostituta, ¿vale? Y sin embargo Dios, pues sabiéndolo, ¿no? La ha querido tomar como esposa. Qué misterio, ¿no? Parecido pasa con Isaías, ¿no? Dice, han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé,
han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto la espalda, ¿no? Es esta idea de nuevo, ¿no? Como una esposa traicionera, que a pesar del gran amor con el que Yahvé se ha comportado con ella, el pueblo de Israel pues enseguida cae en idolatría, ¿no? En el becerro de oro, pero tantas veces después, ¿no? Es queriendo volver a Egipto, queriendo luego, pues cayendo en la adoración de Baal, etcétera, ¿no? Si uno va siguiendo las escrituras, pues toda la historia de jueces, de reyes, primera Samuel, segunda Samuel, etcétera, pues es continuo, esta tentación y este pecado del pueblo de Israel que traiciona pues la alianza de amor que Dios ha querido hacer con ellos, ¿no? Fijaos Jeremías. ¿Se olvida la doncella de su aderezo, la novia de su cinta? Pues mi pueblo... Pues bien, como engaña una mujer a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel, oráculo de Yahvé. Son duras palabras, ¿verdad? El pueblo de Israel, pues como una vil traicionera. Bueno, si en el inicio de la alianza en el monte Sinaí, en su misterio profundo, es un matrimonio espiritual entre Dios e Israel, entonces la ruptura de este pacto por el pecado es una infidelidad, es una infidelidad espiritual, como una verdadera traición, ¿no? Pero vamos a dar un paso más, hemos dado 2 claves, si os fijáis, pero aún hay una tercera clave que nos dan los profetas para entender en profundidad este acontecimiento fundamental de la historia de la salvación, y es la siguiente, y es que a pesar de su infidelidad, Dios no abandona a su esposa. Es más, le promete en el futuro una reconciliación, un volver al amor primero. ¿Ves? Y esto está prometido al pueblo de Israel. Es como esta esperanza de que Dios es fiel a sus promesas más allá de la infidelidad de su pueblo. ¿Ves? Por eso, en los libros de los profetas aparece continuamente una de las imágenes más recurrentes para hablar de la esperanza de la salvación y del Mesías, es precisamente la de la reconciliación entre el marido y la mujer. Ella responderá como en los días de su juventud, Oseas, vuelvo a Oseas, como en el día en que subía del país de Egipto. ¿Veis? Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y ya no me llamarán más Baal mío. Baal eran los dioses de Canaán, ¿verdad? Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y no me mentarán más por su nombre, ¿no? Ya no me confundirán, ¿no?, con estos ídolos. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Qué hermosura, ¿verdad? Esta promesa del pueblo de Israel, o sea, de Yahvé al pueblo de Israel. A pesar de su infidelidad, de su traición, de sus tantos pecados, Dios promete una renovación del pacto, una nueva alianza, en la que será para siempre un desposorio en fidelidad, en amor, en compasión, un desposorio eterno entre el Dios y su pueblo, ¿vale? Fijaros Isaías, muy parecida. Dice, porque tu esposo es tu hacedor. O sea, el que te ha creado, Israel, es tu esposo también. No es solo tu creador, sino que es tu esposo. Yahvé Sebaot es su nombre. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu, te llamó Yahvé, y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios. Por un breve instante te abandoné, pero con gran amor y compasión te recogeré.
esta promesa de nuevo, ¿no? En que se abre pues, a la consumación, ¿no? de este pacto. En un arranque de furor te oculté mi rostro, por tu pecado, por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé, tu Redentor. Será para mí como en los días de Noé, como juré que no pasarían las aguas de Noé más sobre la tierra, así he jurado que no me irritaré más contra ti ni te amenazaré, porque los montes se correrán, las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Qué hermosura, ¿verdad? Otra vez este texto precioso, ¿no? A pesar de nuestro pecado, de nuestras infidelidades, está la misericordia de Yahvé sobrevuela, ¿no? Sobrepasa nuestras miserias, y promete una alianza de amor más grande. Recordar nuestro lema, ¿no? Esa primera cita que decíamos, en el corazón de Cristo están escritas en carne todas las expresiones de amor de la Sagrada Escritura. Fijaros Jeremías, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago de ellos, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. En la nueva alianza quedará perdonada todas las culpas, todas las infidelidades previas. Ezequiel, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Igual que entiende, ¿no? Pues que ese desposorio del Sinaí, que fue roto por el pecado de Israel a través de las décadas, de los siglos, sin embargo, los profetas anuncian que Yahvé promete una reconciliación, una nueva alianza, un volver a estar juntos el esposo y la esposa, ¿no? Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences y no oses más abrir la boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Oráculo del Señor Yahvé. Este es Ezequiel, ¿no? Es de nuevo esta promesa, esta promesa, este anuncio de una nueva boda, digámoslo así, ¿no? De una segunda oportunidad. Bueno, son, pues ya digo, esta preciosidad, ¿no? De cómo en la tradición de Israel se entiende, a la luz de todos estos textos, que cuando venga el Mesías, de alguna manera será la boda definitiva. Se entiende, ¿verdad? O sea, será el Mesías el que haga la verdadera ceremonia nupcial. ¿Vale? Bueno, ya digo que la Biblia está plagada de textos que se pueden leer así. Por ejemplo, un libro clarísimo es el Cantar de los Cantares. Si uno lee el Cantar de los Cantares, pues al principio uno se sorprende, ¿no? ¿Y qué hace esto en la Biblia? Porque parece una historia como simplemente de amor, ¿no? De un esposo que va cantando pues, las maravillas de su novia, ¿no? Y, sin embargo, en la tradición judía, pues se entendía que el Cantar de los Cantares es el amor de Yahvé por el pueblo de Israel. O sea, de nuevo está leído en esta clave. Cuando dice, esposa mía, te traeré, que bella es mi esposa, como los rebaños de Engadí, como no sé qué, va haciendo así muchas comparaciones en las que se va viendo pues, ese amor pues, profundo, ¿no? Rico que tiene Dios, Yahvé, por su pueblo, por Israel. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos? Vamos muy cerca. Vamos a ver, porque ahora hay que entrar en lo importante. Lo más importante es entender que, claro, lo que yo llamo la tercera boda, que ya no es la de Adán y Eva, ni siquiera es la de Dios con el pueblo de Israel, sino que es la del Mesías, o sea, la de Cristo con su iglesia. Y esta es la boda que más nos interesa, claro. Y
entender la misión de Cristo así, es decir, como el novio que viene en búsqueda de su novia, pues es muy iluminador. Y hay algunas claves, hay algunas pistas en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, que nos ayuda a entender esto, pero ayuda mucho, pues, indicarlos, ¿no? Iluminarlos. Por ejemplo, ¿os acordáis que San Juan Bautista, al principio de los evangelios, ¿verdad? Cuando aparece Juan Bautista, le dicen, bueno, ¿quién eres? ¿No? Y dicen, en un momento dice Juan Bautista, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Dice esto Juan Bautista. ¿Qué se refiere? ¿Quién es el que tiene la novia? Él se llama a sí mismo el amigo del novio, ¿verdad? Hombre, es curioso, ¿no? Porque uno piensa, a ver, no era una manera muy fácil de identificar a Jesús. Jesús era soltero, ¿verdad? Y vivía célibe, ¿no? Entonces, no tiene novia. ¿O sí? ¿Veis? Cuando uno lee, entiende, como todos los oyentes de Juan el Bautista eran asiduos lectores de las Escrituras, ¿verdad? Y tenían toda esta tradición judía, pues ya entendían que el novio es Cristo, significa que Cristo es el Mesías, el verdadero esposo, ¿verdad? Que viene a cumplir pues el verdadero matrimonio, ¿no? Y que la novia es el pueblo de Israel, renovada, por así decir, o extendida a toda la iglesia, ¿no? Y Juan es precisamente el amigo del novio, porque en la tradición del pueblo de Israel, el amigo del novio era alguien especial, tenía una función en la boda, como si dijéramos hoy nosotros, el padrino, ¿verdad? El padrino de una boda, pues es el testigo, el que da fe ante la sociedad de que se ha realizado el pacto del amor entre este esposo y esta esposa, ¿no? Pues Juan se identifica a sí mismo como el amigo del novio, el que de alguna manera hace de testigo, el que pues propone un brindis, ¿no? Pero no es el protagonista es el novio y la novia, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Por entender, ese es Juan el Bautista. Luego hay otra cosa muy importante, y es que, fijaros, al principio del Evangelio de Juan, ¿cuál es el primer signo que hace Jesús? Es en una boda. Y uno diría, es curioso esto, ¿no? Porque si Jesús quiere pues mostrar cuál va a ser el sentido de su misión, pues va a ser derrotar al demonio, pues haces un exorcismo, ¿no? Como primera cosa. O va a ser dominar sobre el mundo, pues haces un gran milagro, no sé, pones primero pues andar sobre las aguas, ¿no? O sea, de alguna manera el primer signo que se hace tiene un significado programático, por así decir, ¿verdad? Bueno, el primer signo, el primer milagro que hace Jesús es en una boda, las bodas de Caná. Y estas bodas de Caná son muy curiosas y conviene como meditarlas despacio, ¿no? Porque tienen mucho significado, muy profundo significado. ¿Os acordáis, no? Se acaba el vino, estaban allí María, Jesús, los discípulos, se acaba el vino y María va a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿y qué tiene esto que ver contigo y conmigo, ¿no? ¿Y qué hay entre tú y yo, ¿no? Según cómo se traduzca, pues esta expresión, aún no ha llegado mi hora. Y entonces María dice, haced lo que él os diga. Y Jesús lo hace. Y convierte pues todas aquellas tinajas de agua en vino. ¿Y qué ha pasado aquí? Porque esto es como curioso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa ese no tienen vino? ¿María es simplemente indicar que se ha acabado el vino? Sí, pues sí, es la típica cosa pues que las madres, ¿no? Tienen ese radar que enseguida se da cuenta, bueno, quiere
no quiere que caiga en ridículo, pues una familia, que está el día de su boda, que no se estropee, vale, sí, pero hay algo más, ¿no? Y se entiende a la luz otra vez de los textos de los profetas, ¿eh? Cuando Isaías decía, el mosto estaba triste, la viña mustia, se trocaron los suspiros, todas las alegrías del corazón. No beben vino cantando, amarga el licor a sus bebedores, se lamentan en las calles por el vino, desapareció toda la alegría. ¿De qué está hablando aquí Isaías? De que por sus pecados Israel está sufriendo, no tiene vino, no tiene alegría. Y espera al Mesías, que traiga el verdadero vino. También dice Isaías, hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, vinos de solera, ¿os acordáis? Manjares de tuétanos, vinos depurados, consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Hay el anuncio de que cuando venga el Mesías habrá banquete de bodas, habrá vino abundante, alegría eterna. Entonces, cuando María pide que no tienen vino, está pidiendo algo más que el simple vino material. Está diciendo que el pueblo de Israel echa en falta, necesita ya pronto el vino que le trae el Mesías. Y Jesús así lo entiende, porque dice, aún no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? La hora de que se manifieste la hora del Mesías. ¿Se entiende, no? ¿Cuándo llegará su hora? En la pasión. En la pasión. Cuando dice, aún no ha llegado mi hora, que hay entre tú y yo mujer, y sin embargo, Jesús, que respeta mucho a su madre, hace un signo que representa aquella hora. Es decir, convierte el agua, cantidades muy grandes de agua, en un vino bueno. Y el maestresala, ¿verdad?, lo prueba y va el novio y le dice, todos guardan el vino bueno o sea, lo dan al principio, ¿no? Y ponen el malo al final. Tú lo has guardado para el final. Y ahí hay como una cierta ironía, porque, claro, es lo propio del novio proveer de vino, pero ¿quién ha provisto el vino aquí? No ha sido el que se casaba entonces. El verdadero novio es Cristo y ha traído el vino bueno, ¿verdad? El vino mesiánico, el vino que de verdad va a alegrar el corazón del hombre, ¿no? Es decir, estas bodas de Caná nos presentan toda la misión de Cristo como el verdadero Mesías novio, esposo, que viene a traer el banquete de bodas, que viene a traer el vino sobreabundante, el vino bueno que habían anunciado los profetas, ¿no? Y que lo va a hacer de una manera especial en la última cena. Cuando en la última cena diga, ¿no? Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos, ¿ves? Entonces coge la copa, dice, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre de la alianza. Es decir, aquella primera alianza que se había sellado con sangre por el sacrificio, después de la entrega de los mandamientos, se hace un sacrificio y se rocía con sangre el altar de Dios y al pueblo de Israel. Es el pacto, en la manera como se sella la alianza, la primera de las bodas, ¿no? Jesús dice aquí en la última cena que viene a hacer una nueva alianza en la que el agua convertida en vino, esto es Caná, pero ahora lo que ocurre es que el vino se convierte en la sangre de Cristo, y el vino convertido en la sangre es el sello del nuevo pacto de amor, el nuevo matrimonio, ¿no? Esta alianza eterna que habían anunciado los profetas, se cumple, se va a cumplir pues en el banquete de bodas, que es la Eucaristía. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? ¿Cómo se va todo como unificando?
Efectivamente, ¿no? Bueno, hay tanto que decir. Un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando leemos la narración evangélica de las bodas de Caná, de la última cena, de la crucifixión de Jesús, bajo el prisma de la esperanza judía en una nueva alianza matrimonial entre Dios e Israel, se nos revelan varias ideas. Se entiende mejor que dice Juan Bautista cuando habla de sí mismo como el amigo del novio, ¿verdad? Se entiende mejor que pide María cuando dice no tienen vino. Está pidiéndole a Jesús que asuma su papel de Mesías, ¿verdad? Y se entiende mejor el signo que hace Jesús al inicio de toda su misión, de convertir el agua en vino superabundante. Y se entiende mejor en la última cena, esa conversión del vino en la sangre es la que va a sellar la alianza eterna, el verdadero matrimonio, ¿no? O la reconciliación matrimonial. Bueno, bonito, ¿verdad? Es muy hermoso esto, ¿no? Jesús, el verdadero novio, el Mesías de Israel, el que viene a completar y a reconciliar a la esposa con ella. Pero hay mucho más, vamos a ver. Ya tenemos que ir acabando. 10 minutitos, ¿sí? Bueno, hay toda una expresión que también, todo un capítulo aquí de este librito que explica cómo en el Evangelio de Juan se puede ver también un símbolo de quién es la esposa, la esposa. Es decir, hemos visto cómo Jesús es el esposo y cómo Él va a traer un vino bueno, va a proveer un banquete de bodas eterno, ¿no? de las bodas eternas. Pero también podemos ver, y de una manera especial, en el diálogo de Jesús con la samaritana, cómo esa samaritana, esa mujer, no simplemente era una mujer que pasaba por allí, sino que se convierte en todo un símbolo de la esposa del pueblo de Israel pecadora. ¿Os acordáis, no? Dame de beber. Junto al pozo de Jacob. Esto tiene todo resonancias, que si uno lee el Antiguo Testamento, ¿qué dice del pozo de Jacob? ¿Y quién se encontró en el pozo de Jacob? Fue el lugar donde se encontró Raquel con Jacob. Bueno, ahí tiene mucha amiga, ¿no? No nos da tiempo ahora, ¿no? Pero cuando le dice la mujer, ¿no? Dame de beber, ¿no? ¿Cómo tú siendo judío me pides a beber a mí que soy mujer y samaritana, ¿no? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado un agua viva. O sea que el agua viva como el don de Dios. Jesús le ofrece una agua viva, ¿no? La samaritana al principio no entiende cómo me vas a dar ese agua. ¿Qué es ese agua viva? ¿Qué significa esto, no? Vete, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Dices bien, has tenido 5. Otra vez aparece esto, ¿no? La mujer adúltera, ¿verdad? Que somos todos, que es la Iglesia, por nuestra infidelidad. Y Cristo con esa misericordia precisamente viene a rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, con ese amor fiel, y dices bien que no tienes marido, has tenido 5, y el que ahora tienes no es el tuyo, en eso has dicho verdad. Y entonces empiezan a hablar de la adoración en el monte. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y uno normalmente dice, ¿y ahora qué viene esto? Pero si lo entendemos desde todo lo que hemos dicho antes, claro, tiene mucho sentido, porque la adoración en el monte es el matrimonio espiritual entre Dios y los hombres. ¿Veis? Entonces, la adoración en el monte de Jerusalén es el verdadero marido, o sea, es el Mesías que viene de los judíos, el que de verdad debe el pueblo de Israel buscar y llamar como a su marido, ¿no? A pesar de todas sus idolatrías, de todos sus otros montes, de todos sus otros ídolos a los que ha ido a buscar a lo largo de su historia, Cristo viene a rescatar, a buscar a su mujer, ¿verdad? Como por así decir.
Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no conocéis, nosotros al que conocemos. La salvación viene de los judíos, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sé que va a venir el Mesías, le dice la mujer, el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. ¿Veis? O sea, es el Cristo, el Mesías, el que le dice a la mujer, ha llegado el tiempo de la boda verdadera. Y tu marido verdadero es Cristo, en una alianza espiritual. Espiritual. ¿Se entiende? Es algo muy hermoso, ¿no? Es una declaración de amor. Bueno, aquella mujer, pues con un pasado claramente pecador, ¿no? Pues se convierte en símbolo, pues en símbolo de este pueblo de Israel, pecador, en símbolo de toda la Iglesia, pecadores como somos, pero llamados por Dios a la adoración en espíritu y en verdad, a entrar en el misterio de la Trinidad, ¿no? Y luego está el tema del agua viva, que también es un temazo, porque tiene mucho recorrido. ¿Qué es este agua viva que le ofrece Cristo a la samaritana? Pues fijaros, es el Espíritu Santo, como si dijéramos como don, como prenda del amor esponsal. Es decir, nosotros hoy, incluso hoy, ¿no? Cuando una relación de noviazgo da el paso, es decir, se va a convertir en una relación conyugal. Cuando el esposo, cuando el novio ofrece un regalo a la novia, un anillo normalmente, ¿no? Como regalo de expresión de que este amor quiere dar un paso, ¿no? Quiere madurar, quiere convertirse en algo permanente. Pues de alguna manera Cristo ofrece el don del Espíritu Santo a su Iglesia, precisamente como sello, como alianza nupcial. Es esa agua viva que brota del lado derecho del templo, ahí hay otra profecía, es el agua del baño ritual que hacían las novias antes de casarse, hacían un baño ritual de purificación, pues es ese, también ahí resuena este agua, y es sobre todo el agua que nace del corazón abierto de Cristo en la cruz. Cuando Cristo es traspasado por la lanza de su costado, brota sangre y agua. Y en esa sangre y agua que nace del corazón abierto de Cristo en la cruz está representado el agua del bautismo que nos purifica, nos lava a nosotros, la esposa, la Iglesia, es purificada y lavada por el bautismo, para ser presentado a Cristo esposo, inmaculado y santo. Y en la sangre está la Eucaristía, ese vino nuevo que ha traído Cristo el esposo para el banquete de bodas. ¿Se entiende, no? O sea, hay aquí como toda una expresión impresionante de símbolos misteriosos, pero que leídos pues, en el conocimiento de la Escritura, ¿no? Y bajo la guía del Espíritu Santo, ¡wow! Todo cobra unas profundidades pues muy, muy hermosas, ¿no? De alguna manera, y acabo ya enseguida, es en la crucifixión cuando se da la boda entre Cristo y la Iglesia. Es en la cruz cuando el Mesías novio se desposa con su mujer, ¿no? Con su esposa. Es misterioso porque, dice algunas, así como chiste, ¿no? Dicen, ¿cuántos hombres habrá habido que expliquen el día de su boda como el día de su funeral, ¿no? Pues a lo mejor los ha habido, ¿no? Pero pocos, solo uno, de hecho, ha explicado el día de su funeral como el día de su boda. O sea, Cristo, el día de su muerte, lo explica como el día de su boda. Es el día en que se da el desposorio. Muy misterioso esto, pero hay varias indicaciones en el Evangelio que nos lo explican así. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando dicen los fariseos, dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan,
tus discípulos, Jesús, no ayunan. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Cómo pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que les arrebaten al novio, entonces ayunarán. ¿Qué significa esto? Evidente, durante una boda, y más como eran las bodas en Israel, que duraban días, pues no se ayuna, ¿verdad? ¿Cuándo arrebatan al novio? Cuando el novio se casa, por fin, y se va con su mujer. Entonces vendrá el ayuno. Es decir, cuando Cristo da la vida, es arrebatado. ¿Veis que hay como se emparejan ahí los sentidos, ¿no? Cuando Cristo es arrebatado de los amigos porque da la vida en su muerte, es el día de su desposorio. Entonces ya vendrán los ayunos. Pero mientras Cristo está durante la boda, que ese es el tiempo de Cristo aquí en la tierra, entonces no se puede ayunar. ¿Veis? Esta indicación que hace Cristo, ¿no? O cuando habla, muy bonito, como Cristo durante su pasión, hay varios signos que nos hablan de este ritual judío de las bodas. Por ejemplo, los novios en el ritual judío de la boda iban con una corona, se les coronaba, y toda la boda iban coronados, ¿no? Cuando San Juan contempla a Jesús coronado de espinas, entiende que es el esposo, que viene, digamos, que celebra su boda como rey por un día, como si dijéramos, se les coronaba, y es el rey de los judíos, el esposo de Israel. Este es un detalle. Otro segundo detalle es que los esposos, el día de la boda, iban vestidos con una túnica sin costuras, como la del sacerdote, porque el sacerdote que iba con una túnica sin costuras, de alguna manera se entendía que el matrimonio pues era, en cierto modo, pues reflejaba ese pacto entre Dios y el pueblo, y por eso el novio hacía de sacerdote por un día, como si dijéramos, ¿no? Y tenía por eso esa costumbre, ¿no?, de ir vestido como el sumo sacerdote, con una túnica sin costuras, igual que Cristo, el día de su muerte va vestido con una túnica sin costuras. ¿Veis? Qué bonito. Porque hace de novio y de sacerdote, precisamente. Y por último, bueno, toda la crucifixión y cómo Jesús, al morir, ¿no?, al entrar en ese sueño, de su costado nace su esposa. Y aquí ya nos retrotraemos a Adán y Eva, ¿verdad? Cómo nace la Iglesia, nace del costado de Cristo. Esto así lo han entendido tantas veces los santos padres, ¿no? Y está en el catecismo, ¿no? Del costado de Cristo como nuevo Adán, nace la nueva Eva, nace el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia purificada por el agua, alimentada por la Eucaristía. ¿Veis? Entonces hay como eso, varios detalles, como nos explican, que se puede y se debe leer pues toda la pasión de Cristo como una verdadera boda entre el Mesías y la Iglesia. Y acabo ya. Y vamos a acabarlo, fijaros, con una cita, ¿no? Pero en el fondo, recordando la primera, en el corazón de Cristo están escritas en carne todas las expresiones de amor de la Sagrada Escritura. Toda la historia de la salvación, mirada bajo esta clave de amor entre Dios y los hombres, entre el Mesías y la Iglesia. Esto es todo esto, este amor entre Adán y Eva, este amor entre Yahvé Dios y el pueblo de Israel, este amor entre el Mesías y la Iglesia, la samaritana, ¿verdad? Todo está contenido en el corazón de Cristo. O sea, fijaos si no tiene profundidad, ¿no?, el misterio, el símbolo del amor del corazón de Cristo. Una profundidad que podemos y debemos ahondar en ella en la lectura de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es para conocerla mucho. La conocemos poco, muy poco, todos.
Y tendríamos que leerla. ¿Y cuál es el mejor libro? Decía un profesor mío. El mejor libro para entender el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, porque está lleno de interconexiones, cuando se explican muchísimas cosas de la vida de Jesús del Evangelio, cuando uno conoce toda la tradición, todas las profecías, cuando las conoces de verdad, ¡wow!, se iluminan cantidad de cosas, ¿no? Y esta lectura del Nuevo Testamento nos ayuda a profundizar en el corazón de Cristo. ¿Veis? Fijaros, una cita de Santo Tomás de Aquino, que está en el Catecismo. Con esto acabamos. Dice: por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual nos hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Es decir, cuando se abre el corazón de Cristo en la pasión, uno de sus efectos es que nos permite entender en profundidad y en unidad todas las Sagradas Escrituras. Por eso, ¿os acordáis en Emaús? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto ha sido por el corazón de Cristo abierto, ha resucitado, y ha quedado esa herida de su costado abierta, para que todos nosotros, que vosotros que os vais a consagrar al corazón de Jesús, entremos en el corazón de Cristo y desde el corazón de Cristo entendamos la profundidad inmensa del amor de Dios por nosotros, que está contenida en toda la Sagrada Escritura. Desde Adán y Eva, ¿verdad?, pasando por el Éxodo, pasando por los profetas, todas las historias de David, los salmos, etcétera, ¿no? Cantar de los cantares. Bueno, hemos hecho una panorámica, ¿verdad?, hasta Jesús, ¿no? Y una panorámica que nos muestra esto, ¿no? Jesús, el esposo, el verdadero esposo de mi alma, me ofrece su amor, ¿no? Me pide su amor, quiere establecer conmigo una alianza eterna, una alianza de amor. Esto es la consagración. La consagración del corazón de Jesús es esto. Ahora, todo lo que hay que profundizar en ella, ¿verdad? Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.